Presenta este bloque El Clon Supermercados, donde todo es una oferta. Bueno, qué placer recibir otra amiga. Qué lindo programa, rodeado de mujeres bellas, talentosas y que se animan por sobre todas las cosas. Un fuerte aplauso a Selva Andreoli. Selvita, qué honor tenerte en el programa. Gracias por invitarme y la verdad es un honor para mí compartir esta tarde con ustedes y con esta maravillosa ¿Viste Lea. ¿Viste que te pusimos telonera? Pero fue un abrazo para el alma. Y bueno, nosotros pensamos todo, la productora pensó todo. Digo, ponemos a Lea en el primer bloque y en la telonera de Selva Andreoli. Gran calidad, gran. Viste, vos tenés perfil, pero nosotros en nuestra humildad hacemos lo posible por ser creativos. Absolutamente. Selvita, qué impresionante verte cómo te has volcado ahora sí de lleno a la política. Una mujer que en realidad obviamente estás atravesada por la política de toda tu vida. No es nuevo, esto no es un perfil nuevo, pero sí está siendo mucho más visceral que antes y la propuesta es mucho. ¿Esto fue algo que realmente sentiste la necesidad, más allá de tu voz que es permanente? Nosotros todos te podemos escuchar, estés dentro de un partido, o sea, dentro de un partido político siempre has estado, pero estés desde un lugar o del otro, siempre se te ha escuchado fuerte y clara. ¿Ahora te parece una necesidad de aportar lo que tanto crees que tenés para aportar? ¿Sabes qué? Hay momentos en la vida de cada uno que yo creo que uno toma decisiones, a veces es en la juventud, a veces es en la vejentud. y en este caso, que yo he sido muy crítica, incluso con Esteban, pero Esteban mucho más virulento que yo, obviamente, hemos sido críticos sobre ciertas actitudes de corrupción, de desvío, de lo que nosotros consideramos que eran principios de la izquierda. Teníamos dos opciones, o quedarnos en la actitud de críticos y nada más, y además sentirnos como nos hemos sentido marginados por los propios compañeros, sí, o pasar a ser un poquito más constructivos, es decir, aportar desde lo que podamos hacer. En el lugar que querés aportar. En el lugar que queremos aportar, que es la política. Yo creo que atraviesa la vida de todos nosotros. Hay gente que dice, a mí no me interesa la política. O no sé nada de política, no se ponen nerviosos. Si no es lo mismo, no es lo mío. Sí. Y yo a veces les contesto, pero mira que si tú no te interesas en la política mañana se va a interesar en vos. Ya sea a través de los impuestos que no queremos pagar, o a través de reformas o de leyes que no aberraciones que nadie quiere aceptar en la sociedad. Exactamente. Así que, nada, la idea fue efectivamente esa. ¿Qué es, si te preguntan, la alternativa? ¿Qué alternativa es la alternativa? Y bueno, es como la palabra lo indica, es una alternativa a lo que ya fue, a lo que pasó, a lo que vivimos. Una alternativa a 14 años de gobierno frente amplista, que tiene muchas cosas buenas, que yo las sigo defendiendo, porque yo las he defendido, en eso no soy incoherente. Es el primer gobierno. Que ha tenido, exactamente, pero que ha tenido muchas cosas malas, y que esas son las que me han hecho separarme, diríamos, del Frente Amplio. Yo me sigo sintiendo frente amplista de las de antes, o sea, somos los desencantados, diríamos. Y es también una alternativa a blancos y a colorados, que gobernaron siempre juntos, antes los colorados, después los blancos, pero siempre tuvieron gobiernos como de acuerdo y de entendimiento. Así que lo que queremos es llevar una opinión diferente a una elección que no es solo la de un candidato a presidente, es también a un parlamento nuevo, que tenga sensibilidades distintas, opiniones diversas, porque yo creo que las mayorías aplastantes que tuvo el Frente Amplio no le hicieron bien a la izquierda. No se discutieron suficientemente determinados temas que no son de un gobierno, son políticas de Estado, nos competen a toda la sociedad uruguaya, por lo tanto no pueden tomarse arbitrariamente como simples levantadas de mano de yeso por mayoría. Entonces me parece que esa es la alternativa de lo que queremos ser, una alternativa que proponga cosas diferentes y que además busque soluciones rápidamente. Yo siempre digo, los uruguayos tenemos un problema con el tiempo. Una desidia muy particular. No sé qué es lo que nos pasa. Mira, te cuento una anécdota de un empresario internacional que vino una vez y dijo, pero ustedes ¿cuántos años tienen? ¿Qué expectativa de vida tienen? Entonces la persona que estaba hablando con él le contestó, haciendo memoria, bueno, las mujeres 77 y pico, 78, los hombres no sé qué. El tipo le dijo, no, pero es que parece que tuvieran 150 años de expectativa, porque todo es lento. Qué increíble. Todo es lento en este país. El Uruguay es lento, ¿no? Es lento, pero además la posibilidad de recibir lo que queremos recibir cuando vivimos, porque la vida es una sola,
se nos dilata tanto. Una apatía muy... sí, es hay verdad. una apatía en cosas que son trascendentales, ¿viste? Que decís, bueno, si esto está mal, hay que corregirlo ya. Y las cosas pasan y pasan y pasan. Selva, perdón, Sí, no, cómo no. a propósito de lo que mencionabas, sos frente amplista desde los inicios y Desde los de la inicios. vieja guardia, digamos, como, Soy como lo frente expresaste amplista de vos. cuando era difícil ser frente amplista. ¿En qué momento te desencantó? O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que vos dijiste, bueno, no, esto no va más, tengo que hacer un cambio personal, volcarme hacia otra cosa? Mira, la gota que derramó el vaso fue el plenario de febrero que levantaron todos la mano, de febrero del año 2016, que levantaron todos la mano apoyando a Sendik, afirmando que, aceptando lo que Sendik decía, que muchos sabían que era una mentira, convalidando lo que Sendik había hecho, que muchos, no pocos, sabían que había estado muy mal. Entonces, en ese momento dije, ¿pero qué es esto? Mis compañeros levantan la mano sabiendo que esto está mal. Es decir, cuando yo me miro al espejo, tengo que saber que lo que pensé y lo que dije durante muchos años no se contradice con lo que hago. Incluso Sereñi en algún momento se tuvo que ir del Frente Amplio. Ustedes recuerdan la renuncia de Sereñi, Totalmente. empujado también por una situación. No se fue del Frente en el sentido de que se fue a otro partido, pero Sereñi se retiró de la presidencia, el FA renunció en un acto. ¿Por qué? Porque en ese momento se sentía también defraudado por una cantidad de temas que estaban sobre la mesa. La gran pregunta es, ¿me fui en ese momento del Frente? No. Traté de seguir peleando para que las cosas cambiaran. Y llegó un momento, cuando tú me preguntás, que vos decís, bueno, ya está, ya fue. Esto ya fue. Ahora, mirá que va un poco robado con la pregunta que hizo Nani. Vos te sentiste expulsada en un momento del Frente Amplio. Absolutamente. Exactamente. Y la pregunta es, cuando el común denominador de los ciudadanos escuchamos, viste que a los políticos a veces los tenemos, ¿no?, como están ahí, y nosotros escuchamos ávidos de distintas opiniones, ¿no? Y una vez se escucha la palabra que a mí a veces no me cae bien, a mí personalmente, que es lo de disciplina partidaria. O sea, yo tengo que estar de acuerdo, y pusiste un caso puntual, precisamente. Tengo que estar de acuerdo que si sé que el legislador Sendik hizo un acto de corrupción o lo actuó bien, levantar la mano igual por disciplina partidaria, o tengo que tomar la actitud que tú tomaste de decir, no, esto no, muchacho, ¿no? O si no estoy de acuerdo, como sé bien, Maduro, mañana el día que se caiga Maduro se va a destapar tanta olla, ¿no? Sí. Va a ser Sí, así. yo creo que sí. Eso es la disciplina partidaria. ¿Para dónde apunta? Es que hay cosas que son de disciplina partidaria en temas concretos, pero no sobre los principios. Totalmente. Sobre los principios, no puede ser que a mí me obliguen a apoyar cosas que colindan con la corrupción, con el abuso de poder, con el uso de los dineros públicos en beneficio propio, con la mentira. Todas esas cosas no tienen que ver con la disciplina partidaria. Mira que yo vengo de un partido, yo me fui del Partido Comunista en el año 90. Es decir, que yo me crié y me eduqué en la disciplina partidaria, que era muy férrea, muy fuerte. Sin embargo, había cosas con las que uno disentía y tenía derecho a disentir y a cuestionar y a discutir. Entonces, lo que no puedo admitir es, primero, esto que fue una especie como de ocultar la verdad, de tratar de decir que había un bullying, como se dijo, o que había parte de los medios un atentado a la democracia prácticamente, porque se estaba minando la figura del vicepresidente de la República, y luego todos pasó lo que pasó, y después todos esos que lo votaron y que apoyaron le pedían que se fuera y que se retirara. ¿Por qué? Porque no les convenía electoralmente, esa es la verdad de la milanesa. Aparte subestimar también a la Y subestimar ciudadanía, a la gente, ¿no? A la ciudadanía. Sí. ¿no? Digo, de dejarte sí. en realidad como que estás viendo algo que en realidad no es así. Y tratar de explicar lo Nadie contrario. salió a disculparse, ni siquiera con los medios de comunicación. Porque hoy estaba leyendo un artículo viejísimo donde, ¿se acuerdan cuando Astori dijo Valenti no me representa? Sí, por También supuesto. por una presión, obviamente, porque hacía 2 días antes que Astori hablaba en mi casa todos los días, en italiano con mi esposo, etcétera, etcétera. Y resulta que, bueno, esa primera es un jueves, aparece en búsqueda una noticia. Yo me quedé perpleja. ¿De verdad? Qué desilusión, De qué verdad, tristeza. una decepción total. ¿No levantaste el teléfono? Claro que no, Ah. mandé un SMS. ¿Y? Le dije, estoy absolutamente desilusionada y decepcionada con las declaraciones que hoy. La amistad siempre se mantiene, etcétera. Pero no es un problema de amistad, es un problema de lealtad.
Es decir, cuando vos sabés que hay cosas que ocurren por presiones, cuando vos sabés además que entre todos los frente amplistas hace años, no de ahora, sino añales que estamos diciendo que el plenario no representa a nadie, que el plenario estaba copado, que los comités de base aparecían como hormigas antes de las elecciones internas, porque era una forma de poner delegados de cada comité en el plenario y por lo tanto tener bases que respondían a partidos políticos, que hacían estas tramoyas, llamémosla. Y cuando vos decías hay que cambiar los estatutos, hay que ayornar al frente, si estamos dispuestos y decimos que vamos a cambiar el país, ¿cómo no podemos cambiar un estatuto perimido? Sí, es decir, es una contradicción inobjetable. En realidad creo que en parte la imagen que tiene la gente, y me incluyo, de la política es un poco esa, ¿no? Que se mueve todo de acuerdo a intereses. Es lamentable, pero hasta lo vemos en las películas, en seriales como House of Cards. A veces creemos que es realmente la realidad, porque es un poco la lectura que se hace de la conducta de la mayoría de los políticos. Qué paradoja que House of Cards la nombró el propio Raúl Sendic, ¿se acuerdan? No, lo ¿Se nombró en acuerdan? una declaración. La nombró en una declaración como que estaban haciendo con él, que él estaba viendo la serie. Una cosa así, increíble, Como casi ¿no? películas, un guión de Hollywood. Como un guión, sí. Tincho, Como- vamos con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves ¿Qué tal? el desencanto? Hay un desencanto tuyo con el Frente Amplio en este caso. ¿Cómo ves el desencanto de la gente no con el Frente, sino con el establishment político, con la clase política? En el caso, por ejemplo, de Trump, del presidente brasilero, donde de repente ya se vota quizás al menos peor, por ahí. ¿En Uruguay pasará lo mismo? Es muy peligroso el desencanto. Sí, por eso. Es interesante lo que me preguntás porque yo considero que el desencanto sobre la política, la desconfianza en los políticos, Exacto. traduce o lleva a hacer eso que tú dijiste, que aparezca un Bolsonaro mañana, que ahora todo el mundo está llorando porque las cosas que está haciendo Bolsonaro está demostrando a los brasileros qué es lo que cambiaron, ¿Y ¿no? Macri? Por ejemplo, pero un Macri aparece también problemático, porque un Macri nosotros no lo queremos en el Uruguay, pero Macri todavía aparece después de un proceso mucho más largo, diríamos, y te digo, y es paradójico hasta que Cristina Fernández, con 7 causas por proceso, procesables, 7 causas como procesadas sin prisión, pero al fin y al cabo con 7 causas Penadas. ya penadas, sí, siga teniendo todavía porcentajes de aprobación en la población. ¿Y vos Pues, qué- ¿qué pasa con Es una la ceguera ¿Qué pensás generalizada. de todo lo que pasó en Argentina con el gobierno de Cristina? ¿Qué pensás de su gobierno y de ella como líder? Primero, pienso que es una mujer muy inteligente, sin duda lo ha demostrado, con una verborragia impresionante, pero que efectivamente nosotros nunca, por lo menos el sector que yo antes, digamos, con el que votaba, que era la 738, la Alianza Progresista, nunca fuimos kirchneristas. Y cuando aparece todo este proceso, digamos, de pauperización de la política, de disociación entre lo que es una política, casi te diría el peronismo en marcha, pero el peronismo en su peor expresión, porque el peronismo, a ver, bajo el paraguas el peronismo va desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Recuerden ustedes lo que era el movimiento Tacuara, lo que era el movimiento de los ultrarrevolucionarios radicales. Y vos decís, bueno, quiere decir que era un paraguas que servía para tapar todo. Y cuando vos vas y ves, además, que todo el entorno de Cristina Fernández está preso, Claro. desde el vicepresidente Vudú hasta... Sí, algo significa. Hasta Sí, alguno, claro, algo significa que estuvo mal. Claro, Y es cuando como nosotros Brasil. criticábamos, por ejemplo, Claro. cuando nosotros criticábamos esas cosas, a muchos del Frente Amplio, bueno, levantaban las banderas a favor. Recuerden el tren de los pueblos libres, ¿no? El que entró por No. Paysandú, los obsequios. Sí, a mí hay cosas que me dan hasta vergüenza de pensar para atrás. Lo digo con toda franqueza. Y gente que a veces se atreve a denunciar, a mí hasta me da miedo, porque te das cuenta el grado de corrupción que hay y negación de la ética y la moral, que decís, ¿cómo hay gente que todavía se atreve a denunciar eso y los vemos en la televisión? De cualquier manera, Tincho, no sé si contestó tu pregunta, Sí, querías pero volver. no. Lo único que quería agregar es Sí. que lo que más me dolería sería la decepción de los jóvenes. Yo tengo mucha esperanza en que los jóvenes no se decepcionen de lo que son no solamente la política, sino los movimientos sociales.
porque en eso nos va a todos la vida. Porque el que se decepciona termina siendo un escéptico. O se va, y el que le- escéptico, porque se está yendo como todo el decía, mundo. bueno, Sí. pero el escéptico, como decía Gramsci, es el indiferente. Y con pero- indiferencia no hacemos nada. Eso de que no me importa. Peor. Es Lo lo que pasa peor. es que a mí me parece, ¿no? Que el que es más veterano, el más maduro, tiene más forjada una ideología. El joven no. El Es joven cierto. ya va. Es más fácil decepcionarse cuando sos joven porque no tenés una ideología forjada. A veces las ideologías también son más cuadros de fútbol que ideología. ¿No? Pero Cuando está cumplí bueno. 18 años en el Uruguay ahora. ¿Quién votás? Si casi no hay, o sea, Y está al menos, difícil. no sé a qué votar, No, y pero no además tenés un escucha- partido político, me parece, hoy en día, quizás, Claro. que vos te embanderás, me parece, ojo, no soy experto en esto, pero... De cualquier manera, Bueno, Seba- buscamos seres alternativos. Claro, justamente, buscan Está seres bien. alternativas. De Está cualquier muy manera, bien. una mujer que acompañó tanto la primera presidencia del Frente Amplio, que ayudó a esa plataforma impresionante que Que fue... trabajamos que trabajaron duro. con Tabaré y que conoces a Tabaré, yo creo que como casi nadie, porque lo conoces a Tabaré. Realmente, ¿qué ¿De opinión Tabaré? te merece Tabaré Vázquez, nuestro presidente? Decepcionante. Mi opinión es muy decepcionante en todos los sentidos. Creo que el primer gobierno de Tabaré fue bueno. Creo que además también tuvo la ventaja de las expectativas abiertas de la población. Todo el mundo estaba expectante. La izquierda llegaba por primera vez al poder en el Uruguay. Toda la gente tenía algo y veníamos además de una crisis brutal. Ustedes recuerdan lo que fue la crisis del 2002. Por supuesto. Teníamos además, y creo que Astori en eso jugó también un papel muy importante como equilibrador dentro del Frente Amplio, cosa que perdió Astori ahora. El astorismo ahora, ¿qué representa dentro del Frente Amplio? Ahora el Frente Amplio está, digamos, preponderantemente el MPP, el Partido Comunista, sectores más radicales, y te pones a pensar, y los sectores que antes podrían ser el equilibrio de la balanza no tienen el peso en el Frente Amplio de ninguna decisión. Y cuando me preguntaba sobre Tabaré, lo que a mí más me duele, porque yo soy una persona que valora mucho la lealtad, es la falta de lealtad de Tabaré. ¿Hacia qué? Tabaré, hacia nosotros, por ejemplo. Tabaré, yo siento que nos usó cuando nos necesitó y luego nos tiró a un costado. Y en esta presidencia, en esta segunda campaña, cuando las papas quemaban, volvió a acudir a Esteban, que también lo ayudó para que a veces dicen, la gente se avivó porque la Topolansky dijo que el peligro avivó al mamado. Es verdad, ella dijo eso. Y es verdad que Mujica lo llamó a Esteban y le dijo, venite Tovarish, como le decía siempre, tenemos que arreglar esto. Y es verdad que se unieron los tres líderes principales para cambiar la estrategia política. Y yo creo que todos vieron que a partir de agosto-septiembre, efectivamente la estrategia del Frente cambió. No la publicidad, porque la publicidad es una parte mínima de una campaña Obvio. electoral, sino la estrategia política. ¿Se puede cogobernar? Escuché por ahí a la senadora Verónica Alonso en un momento dijo que ella gobernaría, pero que es difícil cogobernar o algo así. ¿Se puede cogobernar? ¿Se puede gobernar con la participación de la oposición en ese instante, dándole el lugar que merece o no? Yo creo que sí, no solamente que se puede, sino que en algunos temas que son de políticas de Estado, que trascienden el periodo de 5 años de gobierno o de un partido, es obligación cogobernar, es obligación convocar a tratar de lograr los mayores consensos. Llegará un momento que, como te pasa, no sé, para poner un ejemplo, un entrenador de fútbol, un técnico, llegará un momento que tomás las decisiones. Claro. Y decís, esto va por aquí y esto va por allá. Eso pasa y eso obviamente va a ocurrir. Pero en muchas cosas que trascienden, repito, a un gobierno, sí, se debe cogobernar. Hay algo que está siendo muy llamativo, que es que Mónica Botero este año Gran amiga. decide ir para el lado donde está Mieres. Tú también. ¿Qué tiene el candidato Mieres? En realidad, Pablo es una persona que nosotros apreciamos y que, por lo menos hasta donde yo conozco, no tiene esqueletos en el ropero. Esa es la verdad. No podemos decir que sea una persona que tenga para mí tiene una moralidad muy transparente. Hay cosas en las que yo no coincido con Mieres totalmente, en todo el 100%, Bueno, lo sabe, es normal, él lo claro. sabe, es normal. Hay cosas en que sí lo apoyo muchísimo, me parece que es un tipo cristalino, transparente.
Pero Mónica sí, Mónica entró en el Partido Independiente. Nosotros estamos en un grupo que es nuevo, que se llama Navegantes, y que es un grupo básicamente conformado por ex frente amplistas de muchísima experiencia. Algunos son ex presos políticos, ex militantes de la clandestinidad, del exilio, de la lucha clandestina, tanto sindical como política. Es decir, básicamente somos ese grupo Navegantes y vamos a votar con el Partido Independiente bajo esta especie de frente chico que hemos hecho con Fernando Amado y con Francini Valle y con algunos más que ya han pedido ¿Tuviste otras solicitado. invitaciones antes? Sí, han ¿Quiénes? solicitado, grupos que han solicitado Sí. integrar la Sí, alternativa. ¿otros más? Sí, ya los hay. Los están Los estamos considerando. evaluando. Yo personalmente ya les daría el ok, pero ahora hay también que respetar que somos un grupo, Obviamente. una coalición. Y lo de Mónica es muy interesante porque a mí me interesa resaltar, primero porque la respeto mucho como periodista, en su calidad de periodista y como persona, Total. como ser humano. Me interesa resaltar el papel de la mujer, es decir, el aporte que puede hacer la mujer con su diferente visión de la vida, de las soluciones, de los problemas, que no es ni mejor ni peor que el del hombre. Pero es una visión distinto. totalmente diferente. Es En tu distinto. agenda, me imagino que en tu agenda la Absolutamente. mujer está uno de los Sí. puntos principales. Sí, sí. Selva, Es absolutamente y distinto. no es sí. menor el hecho de que, bueno, se dijo que vas como vicepresidenta en esta fórmula. Yo no Mieres. quiero decir nada hasta el 19 que se larga la fórmula. Obvio. El 19 a las 19 en el Salón de Actos de la La Intendencia Intendencia, Municipal el de Salón Montevideo. Azul, se va a largar la fórmula. Y bueno, hasta ese momento no quiero decir La gente nada. te dice de vicepresidenta ya, pero bueno, entiendo Alguna que... gente me felicita o me dice, pero bueno, me parece que No, por y ya respeto hoy a los justo compañeros. en los noticieros lo estaban anunciando. Así también. no sabía. Mirá, Sí, pero mirá, bueno, no el- partió de mí. Yo respeto, El martes a la nochecita lo sabremos. respeto la expectativa, el suspenso. De cualquier manera, ¿qué otros temas en la agenda política actual te parecen los más aberrantes? Hablaste del tema de Sendic, pero en realidad todos los días, de cara a este año tan particular, ocurren cosas. Creo que de lo último fue la destitución de Manini Ríos. ¿Qué podés Bueno, aportarnos? Ese tema para mí es gravísimo. Primero, es grave porque me parece que viola aspectos de la institucionalidad democrática que nosotros no deberíamos, que el sistema político no debería permitir. Un comandante ya cesado en el cargo, que en ropa de fajina, con los símbolos patrios y usando la página, los medios del Ejército Nacional, hace el discurso que hace, hizo? que es un discurso cargado de agresividad, de crítica al sistema político, a la justicia, a los partidos, al gobierno, es decir, al gobierno al que él, digamos, le debía o le debió obediencia hasta este momento, y lo hace utilizando con una puesta en escena donde utiliza un medio oficial y donde además lanza un discurso que no queda claro a quién se dirige cuando habla del tema de los derechos humanos, de los que siembran el odio, y donde yo, digamos, leyendo entre líneas, me animo a decir: aquí están las jerarquías militares que de alguna manera impidieron que haya verdad y justicia en este Sí. país, que de alguna manera impidieron que se saldara la deuda que tenemos con tantos familiares que no conocen dónde están los restos de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos. Entonces, me parece gravísimo todo, el contenido, el tono, a veces amenazador, el estilo, la puesta en escena. Y yo me pregunto, ¿esto no lo sabía la Presidencia de la República? Porque la Presidencia de la República varias veces llamó la atención sobre conductas impropias de Sí. Manini Ríos. Y quiero que sepan que Manini Ríos, si uno lee su historia, que empezó en el año 73, o sea, él entra en el ejército en plena época de la dictadura, no fue nadie. Fue una persona vinculada a la logia de Tenientes de Artigas, que ustedes saben que es la logia fundada por Aguerrondo, ultraconservadora, de derecha. Entonces, no es un personaje que Sí, además sí, escaló. estéril No para la es cualquier historia. persona ni cualquier, exacto, no es un caído, un paracaidista. Y ustedes saben que en las propias Fuerzas Armadas ha habido escuchas telefónicas, ha habido trabajos de inteligencia interno, ha habido tensiones internas. Entonces, que esto aparezca ahora en un periodo preelectoral. Bueno, está dejando una en puerta este- abierta que se puede meter en la política en breve. Sin duda. No, porque creo que esta es la sin previa duda. de lo que puede llegar a ocurrir. No puede de todas maneras ser catapultado a candidato a presidencia ahora, porque creo que tiene por obligación Ya está, constitucional, no sé si 1 o 2 años en que no puede hacer actos políticos, o no puede ser candidato, diríamos, político, pero lo que él hace es un acto político, y él no se dirige solo a los subalternos, se dirige a la opinión pública.
Entonces, me parece que el sistema político debería ser muy enérgico repudiando y rechazando este tipo de acciones. No le hacen bien a la democracia. No, por supuesto. Hay muchísimos más temas para hablar, pero obviamente que se nos acabó el tiempo para estar contigo. Selva, te deseamos lo mejor. Gracias. Por el bien también del Uruguay, ya que nos sentimos bastante acéfalos y se sabe, ¿no? Creo que es el sentir de todos los uruguayos de no tener un caudillo, una persona a quien seguir y de no encontrar explicaciones a un montón de cosas que pasaron en nuestro país, que no ha tenido ni pies ni cabeza, y obviamente que todos nos hemos sentido muy subestimados en nuestra inteligencia. Así que, conociéndote, la verdad que toda la suerte, Selva, en tu camino nuevo. Muchas gracias, Cata. Un placer. Muchas gracias a ustedes Con este también. aplauso Muchas gracias, despedimos a Selva Andrioli. Y nos vamos a una pausa, Tincho. ¿Qué canción te parece que es para cerrar y despedir a nuestra amiga? Y es otra opción, ¿no? Lo dejó ella claramente, ¿no? Ser la futura o quizá una de las opciones vicepresidenta. No le pongas nerviosa, pará. No lo sabe todavía lo que pasa. Pero bueno, una de las opciones que tenemos, o van a tener todos los uruguayos en su momento, de tener otra opción u otro lado, en realidad, ¿no? Se fue para el otro lado. Y está en otro lado, en realidad, en este momento, y es otra de las opciones que tenemos. Entonces nos vamos con los Chili Peppers. Justamente es Other Side la canción, así que ponemos este marco para ir a la pausa y ya venimos con más. Acá te quiero ver. Estamos a las 5 y 10 minutos y 11 minutos y ya venimos con más. Acá te quiero ver en BTV por BTV hasta las 5 de la tarde. Ahora sí, ordenamos la cosa. Ya venimos.